Muy buenos días, señores. Muy bien, hoy vamos a continuar con la clase de literatura. ¿Bien? Y hoy ya estamos en el tema número 6. Y lo que vamos a avanzar hoy va a ser la Edad Media. Bien, ¿qué fue de la Edad Media? Se llama Edad Media a la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y concluye, según distintos autores, con la invención de la imprenta en 1440 con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 y con la llegada de los europeos a América en 1492. Este periodo comprende más de 10 siglos y se extiende entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Muy bien, señores, lo más importante de la Edad Media es cuándo ha surgido. Muy bien, he empezado, como aquí dice, en 1476 y terminó en 1444, justo cuando fue la gran invención de la imprenta. Muy bien, señores. Y también con la caída del Imperio Romano del Occidente. Muy bien. La Edad Media tiene tres etapas. Muy bien. Estas tres etapas de la Edad Media son para facilitar el estudio, ¿no? De los especialistas que dividen en estas tres etapas. La primera etapa es la temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media, ¿no? La temprana Edad Media o antigüedad tardía, que consta entre 1476 a 843. Esta se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente hasta la división del imperio Carlomagno. Muy bien. En cambio, la Alta Edad Media, que comprende de 1843 a 1100. Durante este periodo cobró forma el feudalismo, un sistema político y socioeconómico basado en relaciones de fidelidad personal. ¿Bien? Y por último tenemos la Baja Edad Media, que consta de entre los años 1100 y 1492. Esta etapa comenzó con las cruzadas y se caracterizó por el surgimiento de las ciudades y aparición de nuevo grupo social, que era la burguesía. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, señores, en esta etapa aparece lo que es el rey Carlomagno. Muy bien, y no solamente eso, sino que también han aparecido lo que son las grandes cruzadas y el resurgimiento de las ciudades. Muy bien, y la aparición de un nuevo grupo social que era la burguesía. Muy bien, muy bien. Las características principales de la Edad Media, ¿no? Fueron, ¿no? La política, ¿no? Las costas del mar Mediterráneo fueron disputadas por tres grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, los califatos musulmanes y el imperio bizantino. A pesar de los intentos reunificadores de los emperadores bizantinos como Justiniano y de los reyes germanos como Carlomagno. La cuenca del Mediterráneo permaneció fragmentada a lo largo de toda la Edad Media. ¿Bien? Otro punto importante también fue
lo que fue la religión. Muy bien. La iglesia cristiana, encabezada por el obispo de Roma o papa, fue muy poderosa y tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social y económica. El sistema de pensamiento imperante era el teocentrismo, una forma de pensamiento que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. Muy bien, señores, si se dan cuenta, en estas épocas la religión era quien dominaba toda la política. Si ustedes no hacían caso a la religión, ¿qué pasaba? Era severamente castigado. No podías tú decir cosas distintas a Dios. Tú tenías que seguir lo que es lo que dicta la iglesia. Si tú no dictabas la iglesia, eras un hereje y eras buscado totalmente por la iglesia. Otra también de las características de la Edad Media fue la sociedad, ¿no? La esclavitud característica de la antigüedad fue reemplazada por la servidumbre. Así se formó una sociedad estamental, constituida por la monarquía, la nobleza feudal o religiosa, y los campesinos que podían ser siervos o libres. Los siervos debían pagar tributo en productos a su señor feudal. Muy bien, en estos tiempos ya la esclavitud estaba desapareciendo, pero no del todo, porque cuando tú llegabas a ser libre, ¿qué tenías que hacer? ¿No? Al llegar a ser libre, tú tenías que pagar impuestos. Y para pagar impuestos, tú tenías que trabajar. Si querías ser libre, tenías que llegar a trabajar. Y por lo tanto, al pagar esos impuestos, la gente se dedicaba más y más lo que era al comercio para poder pagar los impuestos. Y se hicieron llamar hombres libres, lo que hoy en día aún seguimos. Muy bien, todos seguimos pagando impuestos. Muy bien, entonces, señores, para ser libre teníamos que hacer eso. Y hasta el momento se sigue haciendo las mismas costumbres. Muy bien, la economía también fue una gran característica de la Edad Media. La mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra con arados tirados por bueyes entre el 476 y el 1100. El comercio no tuvo mucho desarrollo. La gente consumía lo que producía e intercambiaba productos con sus vecinos. A partir de esas cruzadas, los comerciantes italianos comenzaron a traer de China e India distintos productos como telas de seda, porcelanas, joyas con incrustaciones de piedras preciosas y especias para condimentar las comidas. Muy bien, la economía se hacía mucho más grande gracias a las cruzadas, porque gracias a las cruzadas las los marinos traían lo que son productos exóticos, como aquí dicen, ¿no? Productos exóticos que eran de muy, pero de muy lindo agrado. Muy bien, porque eran cosas tan, pero tan extrañas que eran tan geniales en esas épocas. Muy bien, en especial la tela seda, que era muy, pero muy especial en esas épocas. Muy bien, y los condimentos que ellos traían. ¿No? Además de las, como aquí dice, los, sobre las joyas, que también estaban, que tenían
piedras preciosas. Bien, por eso es que en ese tiempo la economía no era tan buena, pero gracias a las cruzadas se han vuelto mucho mejores. Bien, en esta época también de la Edad Media, la demografía fue una característica muy importante de la Edad Media, porque la dieta de la población europea era muy inadecuada. Al estar mal alimentadas, las personas se contagiaban todo tipo de enfermedades. Las epidemias y las grandes partes eran muy comunes y solían matar a millones de personas. Por ende, la esperanza de vida era muy baja. Muy bien, la demografía en esas épocas era muy, pero muy devastador. ¿Por qué? ¿No? A la gente solamente le interesaba lo que era el comercio, el poder generar dinero. Esa era su única fuente de trabajo. Pero no solamente era eso, sino que la gente no cuidaba su salud, no cuidaba su salud. ¿Y qué hacía? Al no cuidar la salud, la gente se enfermaba de todo y de nada, ¿no? Las personas en esas épocas no se bañaban, ¿no? Y cuando se bañaban, lo hacían de esta manera, ¿no? Primero se bañaba lo que era el papá. Con la misma agua que se bañó el papá, se bañaba la mujer, o sea, la mamá. Y ven, el agua ya estaba tan sucia. Y con esa misma agua sucia se bañaba lo que era en los hijos. Así eran los baños en esas épocas. Y solamente se bañaban una, una sola vez al mes. A veces no se bañaban. Muy bien. Es por eso que ellos se enfermaban de todo y de nada. Es por eso que en esas épocas apareció lo que era el oscurantismo, las grandes epidemias. La simple gripe que nosotros tenemos era una pandemia para ellos, ¿no? Y ellos, ¿cómo querían solucionarlo? Ellos lo querían solucionar quemando a las personas, porque cuando una persona muere quemada, las bacterias también mueren. Bien. Pero había personas que se habían confundido de que parecía que estaban enfermas, pero no lo estaban. Es por eso que en esas épocas la crisis de la higiene era pero muy baja. Muy bien. El objeto de lo que es de la Edad Media. En la Edad Media, el feudalismo fue la organización política económica preponderante que creó sistemas que permitieron el equilibrio y la ayuda mutua entre realeza y nobleza, esto dando paso a una nueva forma de repartir el poder y las riquezas, ¿no? El modo en el que su desarrollo fue en el vasallaje. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, el feudalismo así era similar lo que es al socialismo. Todos deberían tener por igual, ¿no? Pero muchas personas no querían dar su riqueza a otras personas. Y es por eso que, y es por ese motivo que intervino lo que es el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? ¿No? Entrar a tu casa sin permiso y quitarte, ¿no? Si es que tú tienes muchas cosas, deberías de tener igual que los demás. Muy bien, o sea, era un hurto, un robo. Esa era la manera que ellos hacían. Muy bien, pero no siempre se ha llegado a eso. No siempre se ha llegado. Porque hoy en día, ¿no? Vivir el socialismo es algo, no es algo difícil, ¿bien? Pero que se puede hacer, pero es un muy grande y arduo trabajo. Que también las nuevas personas también tendrían que
aportar a eso. Como les iba diciendo, la religión era la parte más importante en esas épocas. Y como decía, el Papa, el Papa de Italia, de Roma, se hacía considerar como el mensajero de Dios. Y a él todo el mundo le hacía caso. Todo el mundo le tenía que hacerle caso. No había nadie quien podía estar en su contra. Si alguien estuviese o hubiera estado en su contra, era severamente castigado. Incluso a veces llegaba incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, en esas épocas, tú no podías criticar al Papa. ¿Muy bien? El Papa era el, el personaje más importante en la iglesia. Y no solamente eso, sino que también dominaba lo que era la política. El Papa, él ordenaba la política, ¿no? Si algo no le parecía bien al Papa, él decía que esto debería de cambiar. Y los demás sí o sí tenían que cambiar, era su obligación y tenían que hacerlo. Esa era la importancia del Papa en la religión. Muy bien, como estamos diciendo, la sociedad en esas épocas era solamente el comercio. Todos aquellos que querían ser libres deberían de trabajar. Pero ¿cómo? ¿No? Si un hombre, un esclavo, ¿no? Que quería ser libre, tenía que tener una tierra. Y esa tierra, ¿quién lo daba? Le daba el Papa, ¿no? Pero esa tierra no era gratis. Esa tierra había que trabajarla. Y para trabajar, este hombre estaba en deuda y tenía que pagar impuestos e impuestos cada vez más y más. Y muchas de las personas se quejaban, porque si ustedes saben, cuando la tierra se siembra, la tierra se cansa, ¿no? Y cuando vas a seguir sembrando una y otra vez, la tierra se va a cansarse y va a producir menos, ¿no? Al principio, la tierra produce demasiado. Y es lo que pasó con los esclavos. Sembraron su primera cosecha, luego, ¿qué pasó? Obtuvieron, como, así por decirles, ¿no? 10 quintales de papa. Y en el segundo, en la segunda cosecha, tendrían que dar la misma cantidad, pero no siempre era lo mismo. ¿Y qué pasaba? El esclavo se quedaba con más deuda, más deuda, más deuda, porque la tierra se cansa, se cansa y se cansa, y tenía que completar el esclavo, pero no podía, porque la tierra se cansa. Y así el esclavo entraba cada vez más en deuda, hasta que el Papa o sus seguidores le quitaban la tierra. Muy bien, señores, así es como sería, así era entonces la sociedad en esas épocas, ¿no? También como la pandemia, ¿no? La higiene era muy, pero muy nefasta en esas épocas. Nadie tenía control de la higiene. Todo el mundo prefería estar trabajando que tomar una ducha. Muy bien, ¿qué más? A pesar de eso, los principales acontecimientos de la Edad Media fueron, ¿no? La invasión musulmana a la península ibérica en 711. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos. Permanecieron en la península ibérica durante casi 8 siglos, hasta la destrucción del reino moro de Granada en 1492, ¿no? Coronación de Carlomagno como emperador de Occidente en el año 800.
A finales del siglo VIII, un rey del pueblo germano de los francos, Carlomagno, construyó un gran imperio en Europa occidental. En la Navidad del año 800 fue coronado emperador por el Papa León III. Bien. Firma del Tratado de Verdún en 843. Luego de luchas fratricidas, los nietos de Carlomagno se repartieron el imperio de los francos y así surgieron los reinos de Francia, la Toringia y Germania. Bien. Coronación de Otón I como emperador del occidente en 962. Luego de frenar la invasión de jinetes asiáticos, los magiares, el rey Germania Otón I fue coronado como emperador de Occidente. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico que perduró hasta 1806. Muy bien. Otros acontecimientos también fueron la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Durante los siglos 9 y 10, los normandos o vikingos invadieron Europa, saqueando campos, ciudades y monasterios en 1066. Guillermo el Conquistador, duque normando establecido en el norte de Francia, cruzó el Canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó de Inglaterra, ¿no? Otro tema tan fatídico en esas épocas fue las cruzadas, que fueron en 1095 y 1291. El papado convocó a, a 9 expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo Oriental, que habían ocupado Jerusalén, donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo. El Papa fue quien ha ordenado a los militares en estas épocas. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba lleno de herejes, ¿no? ¿Y qué hizo el Papa? El Papa convocó a los militares a que vayan a destruir a esos herejes, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Él hizo engañándolos. Les dijo a los militares que vayan a eliminar a los herejes como nuevas expediciones, lo cual no era así, lo cual solamente era limpiar Jerusalén de los herejes. Muy bien, Guerra de los 100 años, que fue en 1337 a 1453. Ahí se enfrentaron ingleses y franceses por las tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. En esa guerra se destacó Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses. Muy bien, la guerra de los 100 años, muy bien, que fue entre los franceses y los reyes, ¿no? Ingleses y franceses, para tener poder, ¿no? De Inglaterra. En Francia, muy bien. Y de ahí es donde ha surgido lo que es una gran heroína, que fue Juana de Arco. Muy bien. ¿Y qué fue de la literatura en esas épocas? ¿No? El arte y conocimiento. Durante la Edad Media, la mayor parte de la población fue analfabeta, ¿no? Bueno, en la historia se llama oscurantismo por la higiene, ¿no? En la literatura se llama oscurantismo por la falta de lectura. A muchos de estas personas no les interesaba leer. Su gran prioridad era la cultura. Ellos eran totalmente analfabetos, no asistían a las escuelas porque tampoco lo sabían.
No lo sabía. Muy bien. En esas épocas, las únicas personas que podían leer eran los papas y las personas de alto nivel, ¿no? O sea, de primera clase. Solamente ellos tenían el derecho de leer, pero la clase media y la clase baja no podían leer. No es porque querían, sino porque no querían. Además, que en esas épocas un libro era sumamente carísimo. ¿Por qué? Porque en esas épocas las obras literarias se escribían a mano, ¿no? No había lo que era imprenta. Y para duplicar un libro, ¿no? Para duplicar un libro se tardaba mucho, pero mucho tiempo, porque no existía aún lo que era la imprenta. Muy bien. Los que sabían leer y escribir eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos. Entre ellos los que vivían en monasterios fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Gracias a la tarea de esos monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer. Muy bien. Hay muchas obras de la Edad Media, pero solamente ha sido unos cuantos fueron salvados y muchos fueron destruidos, ¿no? Fueron por accidentes naturales, ¿no? Han sido destruidos. Unos cuantos fueron salvados, muy bien, y esos hasta ahora se siguen teniendo y son muy, pero muy valiosos. A lo largo de aquel extenso periodo y una sociedad tan disgregada, se produjeron distintas manifestaciones artísticas con características muy propias, entre ellas el arte paleocristiano, el musulmán, el arte de los pueblos germánicos, el arte carolingio, el arte bizantino, el románico y el gótico. Muy bien, en estas épocas han surgido varias, pero varias diferentes artes, ¿no? Pero en estas épocas, ¿de qué se hablaban? ¿No? ¿De qué es lo que más se dialogaba o qué es de lo que más se escribía? Eran de las cruzadas. Las cruzadas, o sea, eran de los caballeros, personas que iban a ciertas guerras, volvían a sus hogares, ¿no? Y de eso es de lo que se hablaba, de las grandes hazañas que hicieron los caballeros. Muy bien, entonces, de eso es lo que se hablaba en esas épocas, señores. Muy bien. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muy bien. Hoy avanzamos lo que es la Edad Media. Se llama oscurantismo en la literatura por la falta de escritura y lectura. Muy bien. En estas épocas, para duplicar un libro, se tardaba mucho, pero mucho tiempo. Muy bien. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta hasta una nueva lección.